Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que pues Dios nos da en este día para poder compartir este breve mensaje, un mensaje en el cual pues Dios me lo puso en nuestro corazón y quiero compartirlo con ustedes. Este día, el mensaje de hoy es las exigencias de seguir a Cristo. Sabemos que nuestro Señor exige y nos exige obediencia, nos exige santidad, fidelidad, abandonar el pecado, demostrar a los demás que lo amamos y tener una conciencia limpia. Podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 16, de los versículos 24 al 28, y lo vamos a leer juntos, por favor. Amén. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Tenemos una introducción. Dice el capítulo 16 del Evangelio según Mateo termina con estas impactantes declaraciones. En primer lugar, nos habla de la negación y sacrificio diario que se tiene que vivir si deseamos ser sus discípulos. Luego presenta una paradoja, el perderlo todo para ganarlo todo. Luego realiza dos preguntas que ponen en perspectiva el hecho de que las riquezas de este mundo no valen nada si al final el alma se pierde. Y finalmente hace una advertencia que regresará en su reino. Esos temas que Jesús toca en esta parte parecen muy duros, ya que pareciera que el Evangelio demanda mucho y es una religión de duras cargas. Hermano, Dios nunca nos pondrá una carga que no podamos soportar, pero veamos más a detalle cada una de las declaraciones que el Señor Jesucristo hace en estos versículos. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Me podrían acompañar para leer el versículo? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús estaba demandando un compromiso total de parte de ellos y también de nosotros, incluso hasta la muerte física, y haciendo de este llamado a la sumisión total una parte del mensaje a proclamar a todos el mismo llamado de devoción a Cristo, de vida o muerte. Esto se repite continuamente para aquellos al que vienen a Cristo con una fe de autorrenuncia, y habrá una vida eterna y verdadera. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsará a satisfacer los deseos de la carne. Sin embargo, debemos aprender a decir no a esos deseos, sino antes obedecer al Espíritu Santo, tal y como Pablo lo dice a los Gálatas. ¿Podemos leer el versículo, hermanos? Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis o que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿podemos repetirlos, hermano? No estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La vida cristiana requiere de esfuerzos, de negaciones y muchas veces tendremos que renunciar a nuestra comodidad o a nuestros sueños si son contrarios a la voluntad de Dios. A veces tendremos que perseverar en enfermedad y escasez. Y eso pues cada uno yo creo que lo hemos vivido, ¿verdad?, en nuestra vida, no nada más nuestros antepasados. En medio de la dura adversidad y a veces enfrentar el martirio. Y pues vemos que Pablo también enfrentó el martirio, Jeremías, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la gran paradoja del Evangelio. ¿Me ayudan a leer el versículo, por favor, hermanos? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí nuestro Señor Jesús, a manera de paradoja, establece otra verdad espiritual que sus seguidores deben cumplir, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, y aquí Jesús nos provee una. Dice, ¿estás dispuesto a entregarlo todo por Cristo? Es obvio que el instinto humano tiende a preservar su vida y comodidad, busca siempre su seguridad, pero aquí Jesús nos está pidiendo lo contrario, perder nuestra vida para ganarla. Y hay 3 preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo alguien puede salvar su vida si la pierde? ¿Cómo alguien que quiere salvar su vida la perderá? Esas afirmaciones son ilógicas para el razonamiento humano. Como vimos, la paradoja es una contradicción en el mundo espiritual. La lógica no tiene sentido como la soberanía y la voluntad de Dios. Lo cierto es que esto es una gran verdad en el reino de Dios, ya que aquel que por miedo a negarse a sí mismo, abandonar su vida de pecado y perder todo lo que el mundo le ofrece, renuncia a Cristo, morirá eternamente. Ni todas las riquezas de nuestro mundo valen la salvación de nuestra alma. ¿Me ayudan a leer el versículo, hermano? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En estas palabras de Jesús se nos recuerda el valor del alma. Es la posesión más valiosa que uno tiene. ¿Y por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Podemos leer en nuestras Biblias Génesis 1, del 26 al 27. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Bueno, pues esta es una lección que debemos recordar bien, ¿verdad? Que nada de las riquezas de este mundo nos podrán salvar. Dice, a través de dos preguntas Jesús llama a la reflexión que realmente no hay nada en este mundo por lo que valga la pena condenarse. Él pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Pues vemos que no hay beneficios, no hay provecho, sino una pérdida eterna. Podemos leer Filipenses 3, del 7 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Acaso vale la pena 100 años de placeres? Recordemos que el placer que el mundo ofrece pues es temporal. En el pecado, en esta tierra, contra toda una eternidad de tormentos, aún sigue preguntando, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Acaso todas las riquezas de este mundo valen el precio a una eternidad de condenación y sufrimiento eterno? Lo cierto es que no. Nada de este mundo vale lo suficiente como para que nos condenemos a una eternidad de sufrimiento. En cierta ocasión, Jesús contó una parábola donde mostraba lo inútil que son las riquezas si no tiene a Dios y al final su alma se pierde. Y les dijo, ¿podemos leerlo, hermanos? Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por tanto, no hay nada en este mundo por lo cual valga la pena condenar nuestra alma. Muchos no gustarán de la muerte hasta que Él regrese. ¿Me ayudan a leer el texto, hermanos? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que no hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Finalmente Jesús afirma dos cosas. La primera es que Él regresará y dará la paga por sus obras a cada uno conforme a sus obras, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mientras que los impíos disfrutan y se deleitan en sus pecados, Jesús está a las puertas de su regreso para hacerles pagar por sus obras. La Biblia anuncia que antes de su segunda venida viene un periodo de gran tribulación para este mundo donde todos los malos pagarán sus pecados, por sus pecados. Por el contrario, Jesús promete recompensar la fidelidad de aquellos que les fueron fieles en este mundo y que padecieron por su nombre. Podemos leer, hermanos, el versículo.
de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces él dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De esta forma el Señor en su segunda venida hará distinción entre los justos e injustos, para darles su paga conforme a sus obras. También dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas palabras son tanto difíciles para interpretar, porque parece que dice que algunos de los que estaban allí, es decir, los 12, no gustarían de la muerte hasta que hayan visto al Señor venir en su reino. Eso quizás significa que no morirán hasta verlo venir en su segunda venida, tal y como la Nueva Versión de la Biblia lo traduce. Les asegura que algunos de los de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. No obstante, ninguno de estos hombres logró ver a Jesús venir en su reino antes de morir, por lo que esta interpretación no complace el entendimiento del que lee. Como sea, lo más seguro es que el deseo de sus apóstoles fue ver el regreso de su Señor antes de morir, pero todos murieron anhelando su segunda venida. De igual forma, nosotros debemos vivir santa y piadosamente anhelando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Dice: pero aquel que renuncia al pecado y a los ofrecimientos de este mundo, se entregue a la persecución e incluso pierda su vida por causa de su testimonio, ese ganará la vida eterna. De esta forma, todo aquel que lo pierda, todo por causa de Cristo, lo ganará todo. Ya anteriormente Jesús había presentado este periodo espiritual a través de 2 parábolas. Primero dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló, lo esconde de nuevo y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí vemos a un hombre que trabajando en un terreno encuentra un tesoro escondido en un campo, luego va y vende todo lo que tenía para ir y comprar ese campo. Para poder adquirir el campo, este hombre tuvo que vender todo lo que tenía para comprar el campo y ganar un gran tesoro. El principio de perderlo todo para ganarlo todo está presente aquí. Luego Jesús cuenta otra parábola donde un mercader busca buenas perlas y al encontrar una de gran precio vende todo lo que tiene para comprarla. ¿Me ayudan a leer el versículo, por favor, hermanos? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Bueno, antes de terminar, me ayudan a leer Juan 3:16. ¿Lo podemos leer a una sola voz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas no siguen a Cristo porque piensan en todo lo que dejarán en el mundo, piensan en las pruebas y persecuciones, o incluso perder la vida, pero lo cierto es que con esta actitud perderán no solo su vida, sino su eternidad al ser condenados al infierno. Amén, hermanos. Bueno, así como Jesús estuvo con sus discípulos,
los instruyó para que dejasen todo, para que lo pudieran seguir, ¿verdad? Así también hoy nos pide que lo sigamos con fidelidad, que lo podamos seguir con amor, y los invito a ponerse de pie para orar, por favor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana que tú nos das de vida, Señor. Gracias porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor. Y agradecidos estamos, Señor, porque nos permitiste pasar un año más, Señor, en el cual, pues, tú tienes el control en nuestras vidas, Padre, y te damos gracias por ello. Sabemos, Padre, que tenemos problemas, tenemos dificultades, Señor, pero más sin embargo, sabemos que tú nos dices que no temamos, que sigamos adelante, que nada ni nadie nos aparte, ni a nuestra derecha, ni a nuestra izquierda, Señor, sino que tengamos una mirada fija hacia ti, Señor. También perdona, Señor, por aquellas rebeliones, aquellas cosas que hacemos mal delante de ti, Señor. Te rogamos de tu perdón, Señor, y que, Padre, podamos, Señor, nos ayudes a serte fieles, Señor, a ser bondadosos con los unos con los otros, Señor, que podamos dejar todo aquello como los rencores, Señor, que podamos amar a nuestro prójimo y que, Padre, estemos confiados en que pase lo que pase, Señor, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén.